Y yo quiero que quede marcado en sus corazones como lo que dice Proverbios 22:6, quiero leerlo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo se marca esto en las vidas de nuestros hijos y de las siguientes generaciones? Y Dios en esta mañana precisamente me quiere llevar hacia marcar en ustedes la idea de cómo cada uno de nosotros, pero en especial las madres, tienen el privilegio de marcar generaciones. ¡Wow! Eso es una palabra muy fuerte. Cada uno de ustedes tienen el privilegio, la responsabilidad de marcar generaciones. Y eso cobra vital importancia en un día como hoy, en que lamentablemente, hermanos, vivimos una generación que está muy apartada del propósito de Dios para su vida y donde los padres no se están encargando de dejar un legado de servicio a Dios y de propósito en Dios. Y por eso quiero compartir con ustedes esta historia de dos mujeres, dos madres, que casi no se mencionan en la Biblia. De hecho, este es el único verso donde ambas se mencionan de manera literal, y hay otro verso que más adelante voy a leer donde se nos da referencia de ellas. Estoy hablando de Loida y de Eunice. Y quiero que leamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versos 3 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5 es el tema central de esta mañana. Y dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, y quiero resaltar tres sencillas enseñanzas de este texto, que espero que no solo bendigan tu vida, sino que, como dije, quiero que sin importar tu edad en esta mañana, ya sea que tu rol sea de abuela, sea de madre, sea de hija o sea de nieta, te llenen de sentido y de propósito para moldear el futuro de nuestra sociedad. Así como para que también nosotros, los esposos, los hijos, los nietos, porque esto no se trata de género, valoremos adecuadamente el llamado de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y los tres puntos que quiero tratar, quiero enumerarlos primero para luego pasar a detallarlos brevemente. Hoy es un día especial en que quiero que no nos vayamos muy tarde para que podamos honrar a nuestras madres. Pero los tres puntos que quiero compartir con ustedes son: número uno, tu fe te hace relevante. Número uno, tu fe te hace relevante. Número dos, tu fe afecta generaciones. Tu fe afecta generaciones. Y número tres, vivimos una fe no fingida. Así que, ¿qué les parece si desarrollamos estos temas? El primero de ellos, tu fe te hace relevante. Y tenemos que entender un poquito el contexto histórico, social y cultural en el que se desenvuelven los hechos de este texto. Recuerden que era una sociedad en la que, aun cuando se hacía una estadística, por ejemplo, se contaban los asistentes a una actividad, las mujeres y los niños no contaban. Sin embargo, estas dos mujeres se mencionan de manera especial y se resaltan su rol en el legado de Timoteo, que más adelante quizás pueda abundar un poquito más, que es uno de los discípulos aventajados de Pablo, pero además un pastor. Y las dos cartas
de Timoteo, para mí son un manual del pastor. O sea, y ustedes me han escuchado que quiero tener próximamente una especie de grupo pequeño con aquellos que quieran y sientan el llamado de Dios, y de seguro que vamos a utilizar las cartas de Timoteo porque son un manual para aquel que quiere servir a Dios desde esta posición pastoral. Y la influencia de estas mujeres se resalta como que marcaron un legado delante de su vida, de la vida de Timoteo. Y la única otra referencia que se hace de Eunice está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 al 3. Y yo quiero que vayamos porque esto va a dar sentido a este primer punto de que tu fe te hace relevante. Y voy a leer Hechos 16, versos 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Yo quiero que usted vaya tomando anotación. Timoteo era hijo de una mujer, ya yo dije cómo se llamaba su madre, Eunice, que era judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Y yo quiero que veamos algunos detalles en este texto. Hablando de Timoteo, se muestran dos cosas. La primera de ellas es que era hijo de una mujer judía creyente. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esta separación? ¿Por qué no simplemente se dice judía? Porque muchos decían, ¿creyente en qué? ¿Practicaba el judaísmo? No. La diferenciación que se hace al decir que él era un discípulo, hijo de una judía creyente, está diciendo de una judía en ese lugar que había asimilado la creencia en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y lo primero que se resalta es que él era hijo de una mujer cristiana, judía y cristiana, pero que su padre era griego, es decir, que su padre no solamente era no creyente, sino que también era no judío. Por tanto, no practicaba las costumbres. Y no solo eso, sino que más allá, el hecho de que Timoteo no estuviera circuncidado, los niños judíos se circuncidaban al 8º día, o venían a ser presentados y eran circuncidados, hermanos, pero Timoteo, siendo ya un joven discípulo, no había sido circuncidado. No que eso representara alguna importancia para los cristianos, pero sí para los judíos. Y por causa de ellos, ¿verdad?, por los más débiles, Pablo, antes de llevarlo, lo circuncidó. Pero lo importante a resaltar era saber que el padre, en ese tipo de sociedad del que yo le estoy hablando, no practicaba las creencias ni judías ni cristianas. Era un hijo de un no creyente y de una cristiana. De hecho, Pablo cuidó el testimonio de él delante de los judíos y lo circuncidó. ¿Qué gran importancia reviste esto, hermanos? Porque hoy en día nosotros tomamos como excusa tantas cosas. Miren, en el tipo de sociedad que tenemos muchas familias disfuncionales, no me gusta llamarle así, pero es como generalmente se les llama. Vamos a decir, muchas familias donde el padre no está presente, o estando, igual son padres ausentes, y eso suena como contradictorio. ¿Cómo estando puedo decir que es ausente? Sí, hermanos, porque no brindamos el tiempo de calidad necesario al rol que nos corresponde como padres. Y nos excusamos en eso. Bueno, pastor, es que su papá no le da ejemplo. Es que
es que no tiene un rol, un modelo del rol que le corresponde desempeñar. Sin embargo, aquí vemos un joven de quien se daba buen testimonio en medio de los creyentes y era hijo de una madre creyente y de un padre no creyente. No solo eso, sino que todos alrededor, como decía, daban buen testimonio de él. Madres que están aquí, abuelas, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado testimonios en medio de la iglesia de jóvenes que dicen, es que mi abuela me llevaba a la iglesia, es que mi abuela nos enseñó a orar, es que tengo una madre que se tira de rodillas cada día a pedir por mí, aún ellos no practiquen la fe cristiana? Tú y yo tenemos la oportunidad de marcar sus vidas. Esto no es que es por herencia. No quiero que se malinterprete. Cada uno de nosotros llega el momento en que tiene que tomar su decisión personal, pero es que tú abres una puerta, abres el camino para que ellos puedan desarrollar su fe en el Señor a través de tu testimonio de vida. Cuando vives tu fe, cuando tu fe no es fingida, Dios te usa para sus propósitos, sin importar el lugar que ocupes en la sociedad de hoy. Por eso puedo decir que tu fe te hace relevante. Sin importar que fuera mujer, sin importar que su esposo no le haya permitido circuncidar a su hijo, sin importar las condiciones culturales, tú y yo hoy conocemos acerca de Eunice y de su madre Loida. Número 1, tu fe te hace relevante porque te da un propósito de marcar generaciones, y ese es el segundo punto. El segundo punto es que tu fe afecta generaciones. Hermanos, hoy más que nunca este rol es necesario. Tenemos que comprometernos a marcar las siguientes generaciones a través de la fe en el Señor. Como decía, esta generación se está levantando delante de Dios, alejados de Dios, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y saben lo peor? Que aún, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, aún muchos cristianos están separándose de los verdaderos principios de nuestra fe. Miren, yo participé en esta semana y quiero compartir eso con ustedes. No sé si debo decir o no el nombre de la institución. Me voy a guardar el nombre. Pero es una institución que por décadas ha sido reconocida como una institución cristiana que trabaja de manera social. Ustedes saben que hay instituciones cristianas que se desenvuelven, su ministerio, su llamado es trabajar áreas sociales. En este caso, con niños y niñas. Y me invitaron la directora de esta institución en el país para lanzar un programa nuevo, que como institución iban, bueno, yo representando una de las instituciones cristianas del país, dije, claro, allí estaré. Y en uno de los hoteles de la ciudad se hizo esta vistosa actividad con prensa, con todo. Y cuando yo voy a la actividad, me encuentro que el programa está diseñado solo para niñas. Y yo dije, qué raro, esta institución generalmente ha trabajado con niños, solo para niñas. Pero está bien, porque hay una necesidad. Se habló del embarazo en adolescentes y todo eso. Yo dije, muy bien. De hecho, es uno de los temas en que el Estado Dominicano ha pedido ayuda a la iglesia. Tenemos un grave problema en nuestra nación con eso. Yo dije, bueno, está bien, solo para niñas. Y luego, cuando estoy en medio de la actividad, están dando los detalles del programa, muy bonito el programa, y llaman al frente a la influencer que será la gerente de marca de este programa. Y la verdad es
que cuando esta influencer sube y empieza a hablar del programa, y yo veo que en las cosas que dice, está sesgado de cierto feminismo. Yo digo, bueno, algo raro está pasando aquí. Y sí, porque las niñas, y entonces el hombre abusador, esto, lo otro. Pero por otro lado, entonces llega la parte de la crianza. Y entonces habla de que esta nueva manera de educar, y que ella no se imagina eso de hablar de una pela, o de un chancletazo, o de un esto. Miren, hermanos, y yo quiero decir esto con temor y temblor. Yo crié una hija, yo puedo decir que crié ya, porque aunque yo seré su padre toda la vida, pero hoy en día ya ella es mayor de edad y es una profesional, o sea que mi responsabilidad, por lo menos delante de la ley legal, aunque delante de Dios la tengo siempre, ya yo cumplí, ¿verdad? Sin embargo, y yo la crié y no recuerdo, quizás una vez, haberle nunca puesto un dedo encima. O sea que yo estoy de acuerdo en un tipo de crianza con la enseñanza, con el explicar, con el hacer reuniones, con el no maltrato y el abuso, porque ciertamente son flagelos que existen en nuestra sociedad y yo estoy completamente en contra de eso, pero yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el camino del necio, ¿cómo dice? Se endereza con la vara. Y entonces, muchas veces, una palmadita en las piernas a sus hijos le va a evitar a usted mucha tristeza y muchos problemas en el futuro. Yo recuerdo una de esas pocas veces, cuando Abril era bien pequeñita, le gustaba pararse en el medio del carro. Y yo le decía a mi hija, no te pares, siéntate y ponte el cinturón, que un día te vas a caer. Y eso era cada vez. Pero a ella le encantaba pararse ahí. ¿Qué pasó? Que un día yo tuve que frenar de golpe y la muchacha se fue de cabeza y cayó en los pies de Yulisa. Y ahí mismo yo le di una nalgadita y la corregí antes de levantarla. Que cualquiera dirá, ay Dios mío, pero la muchacha se ha ido de cabeza. Pero en ese momento marqué, y no lo digo desde el punto de vista físico, porque fueron unas palmaditas, pero marqué en ella una enseñanza que hasta el sol de hoy permanece. Tú tienes que estar sentado adecuadamente por tu seguridad. Eso es marcar límites. Hermanos, pero el punto que quiero decir es que como una institución cristiana se va separando por querer encajar en un mundo en el cual usted y yo no encajamos. Y se va separando de los principios cristianos. Y una vez más digo, yo no estoy de acuerdo en algunos métodos que son, ¿verdad?, de abuso. No, pero entiendo que la Biblia tiene razón y que la corrección es parte. De hecho, lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, de que un niño de 18 años con un rifle automático mate 19, es culpa de todas estas cosas que se han ido insertando en nuestras sociedades de una manera sutil. Sacan la Biblia de las escuelas, ya no se puede corregir, le quitan la autoridad a los padres, le quitan todo eso. Y la Biblia es clara en sus enseñanzas. Entonces, hermanos, en medio de esa generación nos corresponde a ti y a mí marcar el camino con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo hace un paralelo entre la fe de sus antepasados y la fe de la familia de Timoteo como una forma de llamar nuestra atención, sabiendo que cada uno, como decía, va a tener que tomar su decisión personal por Jesús, pero la educación cristiana abre la puerta al desarrollo de la fe en los individuos de generación en generación. Por eso Pablo dice,
como yo practicaba la fe de mis mayores. Ahora, seamos nosotros claros, esa fe de sus mayores que Pablo practicaba, ¿era el cristianismo? No, hermanos, era el judaísmo. ¿Por qué él hace un símil con la familia de Timoteo? Porque está diciendo, bueno, a mí me fue transmitida una fe. Luego yo tuve que tener un encuentro personal con el Señor, pero yo viví piadosamente conforme a esa fe. De igual manera tú ahora, por tu abuela Loida, por tu madre Eunice, y sé que también tú tienes esa fe no fingida, ya no en el judaísmo, sino en un Cristo de gloria, en un Cristo resucitado. Y recuerden que ese es un mandato que la Biblia nos legó. Y quiero leerlo en Deuteronomio 6, del 5 al 8, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, nosotros tenemos el mandato de Dios de marcar a nuestros hijos con la fe a través de la palabra de Dios. No a través de las cosas del mundo, no a través de querer encajar en el mundo, sino a través de lo que la palabra del Señor establece que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En Deuteronomio dice esto, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y cuando Jesús predicó, ¿qué predicó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo amplió. Porque no solamente dijo con todas tus fuerzas, con esto, agregó y al prójimo, como a ti mismo. Tú y yo tenemos un legado que transmitir de generación en generación y lo hacemos con la manera en que vivimos. Hermanos, mira, el pastor Corniel, que fundó esta iglesia, una de las cosas que me dijo, como pastor, por lo menos una vez al año debes predicar de diezmo. Y yo lo he hecho en varias ocasiones, la verdad es que no todos los años. Pronto, ya hace más de 3 años que no predico, así que pronto voy a estar predicando. Pero saben, yo no necesité nunca que él se tomara la palabra de Dios, y aunque lo hizo porque era un maestro, para enseñarme la bendición que es ofrendar y diezmar. Porque yo lo vi en su vida. Hermanos, ustedes saben que los últimos 5 años le correspondió estar fuera del país. Y cuando él venía, yo sabía el gozo que había en su corazón de traer diezmos al alfolí. Pero muchas veces lo que usted no sabe es que cuando yo iba allá, él me esperaba y a veces antes de saludarme me decía, te entrego mi diezmo. Y yo le decía, pero pastor, usted va el mes que viene para allá, guárdelo y usted va, que yo sé que a usted le gusta ir y depositar los diezmos en el alfolí. Y él dijo, no, yo no me aguanto, yo solo estoy entregando al pastor. Y si se lo entrego al pastor es lo mismo que lo depositar en el alfolí, porque aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y yo tenía que recibirlo porque es que yo sabía el gozo que a él le producía eso. Y si venía 4 cultos en la semana, en 4 cultos él ofrendaba. Yo no sé si usted me sigue, pero con eso él marcó, no hay manera de que para mí sea difícil. No solo diezmar y ofrendar, sino hablarle a otro. Y ustedes saben todo el estigma que existe desde que ven a un pastor hablando de diezmo. Y a mí no me interesa eso. Porque yo vi su fe en acción. Y vi los resultados de esa obediencia en su vida.
y de cómo Dios tuvo cuidado de todas las cosas hasta el último día de su existencia. Y eso me lleva al tercer punto. Pero quiero primero, rápidamente, ¿verdad?, para poder cerrar, he hablado de que tu fe te hace relevante, como esta mujer resalta en el legado que dejó a través de su fe. Número 2, que tu fe afecta generaciones, de cómo el Señor nos ha legado a nosotros una comisión de marcar las generaciones a través de su palabra. Puse el ejemplo de vida del pastor Corniel, que con su accionar marcó al que ha sido el siguiente pastor, y a mí me corresponde ahora marcar a los próximos que seguirán hasta que Cristo venga. La iglesia tiene que estar. Y eso me lleva al tercer punto, es que debemos vivir una fe no fingida. Y yo quiero, de verdad, para que me acompañe, porque si hablé de